sus miembros, bendecimos a nuestro amado pastor, a su amada esposa, a los copastores, a los líderes de esta iglesia. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de venir acá a hablar de nuestro Dios, mi Dios, su Dios, el Dios de su casa, el Dios de su familia. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra que le traigo hoy es del amor de Dios. Y como lo amamos, lo obedecemos. Es importante saber, hermanos queridos, que a veces nos cuesta obedecer a Dios porque no creemos en el amor de Dios. O no estamos totalmente convencidos de su amor. Porque es fácil amar a una persona que uno ama, ¿verdad? Que lo ama a uno. Cuando tu esposa te ama, cuando tu esposa te trata bien, cuando tu esposa te cuida, es muy fácil amarla, ¿verdad que sí? Cuando nosotros comprendemos ese amor de Dios para nosotros, la reciprocidad es muy fácil. Y después que entendemos de su gran amor para nosotros, empezamos a amarlo aún más. Y cuando lo empezamos a amar más, empezamos a obedecerlo más. Y a querer estar siempre bajo su protección. En el nombre de Dios, hoy voy a hablar sobre el valor de obedecer a Dios. Lo importante que es obedecerle. Para usted, para su familia, para su ministerio, para sus bienes, para todo lo que lleve su nombre. Porque arropa a su familia. Y no solamente estoy hablando de los cabezas de hogares, nosotros como cabeza de hogar, que es importantísimo que los hombres que hay acá tomen el papel importante de obedecer a Dios y seguir sus caminos, obedecer sus estatutos, porque eso va a traer bendiciones sobreabundantes en nuestro hogar. Amén. Amén, gloria a Dios. Obedecer a Dios es un acto de fe, porque nosotros no podemos obedecer a Dios si no creemos en Él, ¿verdad que no? ¿Por cuál sentido tendríamos obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos, obedecer lo que Él nos pide que haga, que es por nuestro bien, vale la pena acotar, si no creemos? Entonces la base de nuestra obediencia es nuestra fe. Y lo que yo hablé en principio, el amor. Mientras más amemos a Dios, más fácil va a ser para nosotros obedecerle. Amén. Mire, obedecer es vivir bajo conforme a la voluntad y a los mandamientos del Señor. Si nos metemos en la palabra del Señor, Él, como dice en Jesús, nos habló, es un ejemplo, el mejor ejemplo que hay en la Biblia es nuestro amado Jesucristo. Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Fue obediente hasta la muerte. Obediente de muerte y de cruz. Usted sabe, la muerte, que era una de las muertes más horrendas que había, era la muerte de cruz. Era la muerte de los malditos. Era la muerte de las personas que eran lo peor para ese tiempo. ¿Y Jesús lo merecía? No lo merecía. Jesús tampoco merecía que lo castigaran vilmente antes de ser crucificado, que no lo hacían con las demás personas. A Él lo castigaron muy fuertemente. Y sin embargo, Él obedeció. ¿Por qué? Porque había un propósito. Había un propósito en su vida, que era la gracia, la salvación de usted y la salvación mía. Porque si no fuera por su sacrificio, hermano, le digo que no tuviéramos la convicción de que hay una vida eterna y de que nos salvaríamos, porque los pecados de nosotros son muchos. Y la misma palabra de Dios lo dice, que no se oculta el sol sin que pequemos. Entonces, si la palabra de Dios dice que pecamos y que hemos pecado, entonces la única paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Y no es la muerte terrenal, porque todos vamos a morir, a menos que el Señor venga. Y no experimentemos eso. Y los que estamos bajo sus alas, nos vamos con Él. Nos encontremos con nuestro amado Jesucristo en las nubes y nos vayamos en el arrebatamiento. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo esperan? Amén. Debemos obedecer su palabra. Mire, confiar en Dios, obedecer es confiar en Dios. Debemos de confiar en sus mandamientos. Debemos de confiar
de que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque estemos pasando por valles, por desiertos, aunque estemos pasando tribulaciones, confiemos. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Él tiene el control de todo. Mire, si no confiamos en Dios, entonces nada hacemos acá. Porque confiar en Dios es creer en todo lo que Él nos dice. Creer que algo que está pasando es por nuestro bien. ¿Que vamos a recibir ataques? Sí, vamos a recibir ataques. Porque no estamos exentos de los ataques. Pero debemos estar confiados que tenemos un Dios que tiene el control. Y que todo lo que pasa en nuestra vida es para bien, porque así lo dice su palabra. Amén. La obediencia a Dios fortalece nuestra fe y nos acerca a Dios. Mire, cuando nos sometemos a su voluntad y experimentamos esa obediencia al Señor, recibimos paz. Porque la obediencia nos da paz, nos da propósito y nos da a nuestras vidas. Porque mientras más nos compenetramos con el Señor, más estamos bajo sus mandamientos, más se revela en cada uno de nosotros la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero mientras más nos alejamos de Él, menos sabemos de su voluntad en nuestras vidas. Entonces es importante que mantengamos el acercamiento diario a nuestro Dios. Y ya les voy a decir algunas de las cosas que debemos de hacer. Porque no es nada más venir acá los miércoles. No es nada más venir acá los domingos. La obediencia a Dios comienza desde la mañana. Es más, desde la medianoche. Porque usted en la madrugada, aunque es fuerte, lo confieso, levantarnos en la madrugada a orar es muy difícil. Pero miren, los varones y las mujeres de Dios que están más llenos del Espíritu Santo, los que tumban y los que hacen, el Señor los usa para hacer milagros, le da dones, le da talentos, son a los que lo más lo buscan. A esas personas que oran y oran y oran, el Señor los usa grande y poderosamente. No seamos de esas personas que veamos a esos predicadores, a esos profetas y envidiemos lo que ellos tienen, pero no hacemos lo que ellos tienen. Hay personas, profetas o predicadores muy importantes en el mundo que, mira, cuando ellos sueltan una palabra, mira, el Señor los respalda y todo lo que hacen está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos pagan un precio. Y debemos aprender a pagar ese precio para poder llenar nuestra casa de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mire, cuando obedecemos a Dios, el crecimiento espiritual es inminente. Usted va a sentir que cuando empezamos a obedecerlo cada día más, su crecimiento espiritual crece. A usted va a ser tomado más en cuenta. Usted va a hablar a una persona y esa persona se va a convertir. O usted le van a decir que va a ayudar a la iglesia y usted va a ayudar con un otro ánimo. Usted va a ser una persona muy usada por Dios. Pero mientras obedezcamos sus mandamientos y mientras más nos acerquemos a Él. En Deuteronomio 5:33 dice: sigamos por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. Tenemos promesas en la palabra. Tenemos muchas promesas en la palabra. Pero hay una letras negritas que dicen: los que le siguen y los que hacen su voluntad. Los que viven para el Señor. Los que viven para Dios tienen que olvidarse de vivir para el mundo. Vivir para el mundo es vivir para el enemigo. Debemos aprender a vivir para Dios. Debemos estar más, buscar más de su presencia, orar más su palabra, orar más de noche, orar a todo tiempo, agradecidos con todo. Eso es parte de la obediencia de Dios. En Deuteronomio 28, del 1 al 1 y 2 dice: Dios nos promete aún bendiciones para quienes lo obedecen. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir,
El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Mire, la única forma de escuchar a Dios, ¿cuál será? La tengo por allá, porque es que no me cabe por aquí. ¿La Biblia qué es? La palabra de Dios. Si queremos escuchar la palabra de Dios, no, aquí. Gracias a Dios que aquí en las noticas puse los versículos. Si buscamos la Biblia y la leemos, escuchamos la palabra de Dios. Si ponemos música donde se alabe al Señor, escuchamos la palabra de Dios. Si escuchamos prédicas en nuestros televisores, escuchamos la palabra de Dios. Si escuchamos un hermano lleno de la presencia de Dios que quiere hablar contigo de la palabra de Dios y no de un chisme, te aseguro que estás escuchando la palabra de Dios. Entonces, mientras más busquemos escuchar la palabra de Dios y ponemos en práctica todos sus mandamientos, ¿qué nos dice el Señor? Que nos va a bendecir y vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, tú vas ahí caminando y las bendiciones te van ahí arropando. Aleluya. Mira, hermano, uno no sabe las bendiciones que uno recibe cada día. De repente usted se bajó de un carro y ese carro tuvo un accidente. De repente se retrasó porque el niño le empezó a llorar y se fue y se retrasó un poquito y el carro y la moto que se iba a montar tuvo un accidente. En el carro que usted se acaban de robar. Usted no sabe la cantidad de bendiciones y protección de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Así que debemos estar agradecidos cada día. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, agradezcamos al Señor por el día, por su protección, por su amor. Y ustedes saben algo, la obediencia genera frutos. Todos conocemos los frutos del Espíritu. La bondad, todos los frutos del Espíritu lo conocemos. Pero los frutos de la obediencia nos dan y nos dicen que si somos obedientes a la palabra del Señor y a los mandamientos del Señor, nos dan bendiciones y nos prospera. Nos va a dar prosperidad, hermano. ¿Quién no quiere prosperidad? ¿Quién quiere tener sus alacenas full? ¿Quién quiere tener ahorro? ¿Quién quiere tener lo que quiere? Entonces vamos a buscar más del Señor. Vamos a acercarnos más a Él. Y Él se encargará de nosotros. Él se encargará de nuestros trabajos. Él se encargará de nuestras finanzas. También el que busca al Señor va a recibir paz, va a recibir tranquilidad. Mira, en una familia donde todos son creyentes, donde todos están bajo la sujeción del Señor, mire, los problemas se huyen de ese hogar. El diablo huye de ese hogar. Porque no tiene con quién meterse. Porque si busca el muchacho está escuchando la palabra, está leyendo. Si busca la mamá está orando. Si busca el papá, está predicando. Si busca el otro, y no hay manera de meterse en esa familia. ¿Que van a tratar de atacarlo? Sí lo van a tratar de atacar. Pero ellos, confiando en el Señor todos los días, están fortalecidos. Y van a ver distinto al momento de un ataque que una persona que esté débil. Porque una persona que esté débil, al menor estremecer de su casa, salen huyendo. Salen huyendo y se pierden la salvación. Porque, hermano, déjenme decirle algo. Un día estamos vivos y el otro día no lo sabemos. Le estaba comentando a mi esposa, tengo un amigo un señor que conocí de aquí de Boquerón, que nos hacía viajes, y lo llamé, le pasé mensajes, oye, estás en Puerto La Cruz, dame unos viajes, que necesito, no me contestaba. Ayer me dijeron que él había muerto. Fue en un accidente, y no lo mató el accidente. ¿Sabe quién lo mató? Un bichito chiquitico que se mete en la sangre, una bacteria en el hospital. No lo mató el accidente, lo mató una bacteria. Entonces, señores, no crean que no es cuando seamos viejitos. No, hay que buscar a Dios desde ya. Hay que estar bajo sus mandamientos desde ya, bajo sus estatutos desde ya. Porque eso nos garantiza no la salvación de nuestro cuerpo, que también hay protección, sino la salvación de nuestra alma. Amén. También nos da crecimiento espiritual, lo que le estaba comentando. Mientras seamos un reflejo de Dios, mientras más lo busquemos, hermano, usted va a ser una luz en medio de las tinieblas.
Usted va a llegar a un hogar, va a llegar a una casa y la gente va a respetarlo porque usted es un varón y una varona de Dios. Y la presencia de Dios va a estar sobre usted. Y lo van a buscar para que le dé consejo. Y le van a buscar de su ayuda. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento espiritual. Su espíritu va a estar amalgamado con el Espíritu Santo. Y usted va a ser de fácil dar una buena palabra, bajo la palabra del Señor. Porque toda palabra tiene que venir de acuerdo, no a un sentimiento. Todo tiene que venir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Todos nuestros consejos siempre tienen que estar bajo la palabra del Señor. Bajo esa lupa que es importante. Y, por supuesto, el que lo obedece tiene protección de Dios. Cuando obedecemos a Dios, Él nos guarda, nos protege contra peligro, dándonos seguridad en medio del caos y de la incertidumbre. Pero usted sabe, también hay el otro lado de la moneda, que es el fruto de la desobediencia. ¿Qué le pasa a una persona desobediente? Bueno, los niños lo conocen, a las personas desobedientes desde chiquitos. Los desobedientes reciben castigo, no reciben lo que tienen, lo que quieren, reciben a veces maltrato. ¿Por qué? Por ser desobedientes. Nosotros como adultos nos va a llegar alguien dando un correazo, pero nos van a pasar una factura por la desobediencia. Así que es mejor ser obediente que ser desobediente. La desobediencia causa sufrimiento. Cuando la casa en una casa cristiana o no cristiana, bueno, más que todo en las casas cristianas, empiezan a apartarse del Señor, el Señor es un caballero. Él quiere estar con nosotros todos los días, pero el Espíritu Santo no puede estar en una casa donde haya desorden, donde haya un altar, donde se beba, donde hagan desastre. No puede, porque la luz y la tiniebla no están en el mismo sitio. Donde está la luz, no está la tiniebla. Entonces, cuando nos alejamos del Señor, empiezan los sufrimientos más acentuados. Porque ustedes saben algo, nosotros, no sé si a usted le ha pasado, pero aunque usted esté pasando algún desierto, alguna vicisitud, algún problema, usted, como cree en Dios y cree y tiene fe, yo siento, o a mí me ha pasado, que uno pasa esas pruebas mucho más rápido y a veces más ligera. O sea, no te carga como carga a otras personas. Y tú le dices, Dios tiene el control. Por algo sucedió. La voluntad es de Dios. Y usted confía en el Señor y a usted le da una paz que no lo entiende el mundo. Porque el mundo a veces te dice, ¿cómo tú vas a estar tranquilo, chico? Si en tu casa no tienes una harina pan, ay, todavía vas para la iglesia. Sí, porque yo creo que el Señor me va a proveer, que el Señor me cuida, que el Señor va a tener la protección de mis hijos, de mi familia, y que si hoy no me está faltando, mañana me va a sobreabundar. Amén. El que es desobediente se separa de Dios y tiene una ceguera espiritual. Cuando empiezas a apartarte del Señor, ya tú no crees en nadie, ya tú no escuchas prédica, ya lo que dice un pastor, lo que dice un profeta, ya a ti no te pasa por un lado, y empiezas a sumergirte en una oscuridad, mi hermano, bien destructiva para nuestra familia. ¿Por qué? Porque te separas y te vas. Y ojalá que no te pase algo, que no tengas la oportunidad de arrepentirte como el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo se fue a hacer lo malo, pero regresó y volvió a los caminos con el Señor y tuvo el perdón de su padre. El Dios está esperando para perdonarnos a todos, siempre está con los brazos abiertos esperando. Y cuando Él ve que tenemos la intención de venir, Él sale a buscarnos, porque Dios quiere que nos salvemos todos. Y yo creo que, ¿por qué ha tardado más de la cuenta? Es porque falta gente. Yo creo que aquí falta muchos hermanos, falta la mamá, falta el papá, a mí me falta mi mamá, falta mi papá, faltan algunos hermanos, falta un tío. De repente, por eso es que no ha venido, porque necesita
que la mayor cantidad de personas se salven. Porque los que se quedan van a quedar en el infierno, van para el infierno. No hay otro camino. Aquí hay una senda con una puerta muy chiquitica que va para el cielo. Pero hay una así, ¿ves? Una entrada así de gigante para ir al infierno. Y bueno, hasta con música, con bailarinas te llevan al infierno. Pero por aquí vas encaminadito, pero al cielo. Amén. Mira, en la Biblia tenemos ejemplos de obediencia muchísimo. Y podemos resaltar, por supuesto, como dije, a nuestro amado Jesús. Abraham. ¿Usted cree que Abraham, cuando el Señor le pidió en sacrificio a su hijo, y él fue con su muchacho a sacrificarlo en el altar, yo creo que ninguno de nosotros hubiera hecho eso? Nosotros, nuestra humanidad no lo hubiera podido hacer, pero él lo hizo. Y cuando ya estaba a punto de hacerlo, el Señor proveyó un carnero para el sacrificio. ¿Y qué pasó con Abraham? El Señor vio el corazón de Abraham, su disposición de obediencia. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Quién es Abraham para nosotros? Para Israel. El padre, es uno de los patriarcas del pueblo judío. Imagínense ustedes, Noé se le dio el trabajo de hacer un arca, que duró décadas haciéndola. Lo llamaban, le llamaban loco. Le decían, mira ese palo de agua que viene, 4 gotas. Y él seguía obedeciendo a Dios. ¿Y qué sucedió con él? Que todavía tenemos animalitos gracias a él. Que todavía la humanidad está gracias a él. Porque la humanidad se iba a extinguir. No iba a quedar nada en este mundo. Pero gracias a Noé, que fue obediente, hizo su arca, metió los animales y todavía tenemos animales. Amén. Daniel, él se negó a orar. Él dijo, no señor, él se negó a dejar de orar a Dios. Él dijo, bueno, súmeme donde usted quiera. Puede meterlo donde él quiera. ¿Y qué pasó con él? Lo libró el Señor de la muerte. Y después de eso, ¿qué pasó? Sobreabundancia, bendiciones sobreabundantes. Donde lo ponían era lo máximo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que cada uno de ustedes tengan su iglesia, cada uno tenga su congregación, que traigan almas para Cristo, que sean hacedores de discípulos. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Amén. Espero que no se me duerman, en el nombre de Jesús. Mira, hay una forma práctica de obedecer a Dios. La primera y la más importante, bueno, era amar a Dios, ¿verdad? Pero luego tenemos que estudiar la Biblia. Hermano, estudiemos la Biblia. Leamos la Biblia. Escudriñemos la Biblia. Hagamos esas tareas de leer la Biblia en un año. Métanse. No crean que van a entenderla toda en la primera vuelta. No la van a entender. Porque de hecho, hay veces que en una prédica, pues, de un versículo sacan 15 prédicas. Pero a veces la lee la primera vez y no entiende lo que está diciendo. Amén. Entonces, no se paren a creer que tienen que ir entendiendo cada palabra que van leyendo. Pero mientras la lean 1, 2, 3, a la tercera, cuarta vez, ahí empieza a revelarse el Señor. Revelar lo que Él quiere decirle en ese momento. Y lo que Él quiere es que ustedes le digan a las demás personas. Amén. Oren, mis queridos hermanos. Hagamos una oración matutina. Hagamos una oración de agradecimiento todos los días. Al levantarnos, al acostarnos. Hagamos un esfuerzo adicional y levantémonos de madrugada. El Señor está esperándonos en la madrugada para hablar con nosotros. Orar no significa palabras rebumbantes. No. Es hablar con Dios. Adorar. A veces en el silencio oramos. A veces oramos un rato y nos quedamos en silencio y hay personas que pueden escuchar la voz de Dios. Seamos hambrientos de escuchar la voz de Dios. Seamos hambrientos en orar. Practiquemos el amor por el prójimo.
Hermano, nosotros tenemos muchas familias que no creen en Dios. O sí creen en Dios, porque gracias a Dios que vivimos en un país que cree en Dios. Pero también como cree no lo obedece. Simplemente cree que existe. Cree que está ahí, pero que no lo obedece. Amemos a esas personas. Busquemos la forma de discipular. Busquemos la forma de que aprendan del amor de Dios. Y de que amar a Dios es bueno. Y de que amar a Dios y de seguir los caminos del Señor es bueno. Perdonemos, hermano. Perdonemos. Mire, la oración modelo no. Dice el Señor que debemos perdonar. Porque si no, ¿cómo vamos a pedir perdón si no perdonamos? Hay personas que son muy difíciles de perdonar. Hay personas que les cuesta a uno perdonar. Pero ese perdón es el que más valor le da al Señor. Porque es más fácil perdonar a un amigo, pero ¿sabe que es difícil perdonar a un enemigo? Eso sí es difícil. A la persona que te hizo daño. Entonces busquemos la forma de perdonar. Vivamos en santidad. Vivamos bajo la voluntad de Dios. Confiemos en Dios. Estas son, cuando confiamos en Dios, el Señor está dando cuenta que nosotros estamos agradecidos con Él y que le seguimos y le servimos. Y ya que creemos en Dios y ya que obedecemos al Señor, les voy a dar 2 cosas o 3 cositas que debemos estar pendientes. Cada uno de ustedes, no crean que la persona que está aquí nada más, o el líder, o el pastor, o el profeta, o el evangelista, es el encargado de llevar la palabra del Señor. No lo crean. Cuando usted recibe a Dios, recibe el Espíritu Santo. Y como tiene el Espíritu Santo, y empieza a obedecerlo, y empieza a intuirse, empieza a leer la palabra, usted va a estar capacitado de hablarle a cualquier persona de Dios, de Jesucristo. Tenemos una gran comisión, queridos hermanos, a ser discípulos. Salgamos a ser discípulos. No crean que nada más la iglesia es para que las personas se acerquen, aquellos que se sientan cargados vengan acá. No, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de conseguir una persona. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar a una de esas almas perdidas allá afuera. Si es familia, mejor todavía, porque está cerquita tuyo. Pero si no es familia, mejor, también es bueno. Llevemos la palabra del Señor a cada rincón de aquí de Monaga, a cada rincón de Boquerón. Conviértase en hacedores de discípulos. Y no es nada más que lleven la palabra. No es nada más que un solo día se sentaron, sino que continuamente velen por esa persona. Y usted sabe un ejemplo importantísimo para hacer cambiar cualquier persona, es con su ejemplo. Compórtense igual en la afuera como aquí. Porque ese es uno de los mejores ejemplos para un vecino, ¿oyeron? Si en su casa continúan los gritos, las ofensas, las groserías, las maldiciones, yo no creo que el vecino al lado vaya a creer cuando usted va a hablar de amor, de paz, de tranquilidad, porque escuchó el problema que tuvo y escuchó los gritos. Entonces, pero el vecino al lado, si se va a dar cuenta, cuando eras un borracho que llegabas todos los días a maltratar a tu esposa y a tus hijos, y luego que entraste en los caminos del Señor, los hijos empezaron a amarte más, tu esposa empezó a amarte más, empezaste a tener mejores cosas, porque ya no gastabas tu dinero en alcohol, y empezaste a tener la bendición de Dios, y el vecino va a querer lo que tú tienes. Entonces con nuestra forma de vivir, también transformamos vidas. Así que aprendamos a transformar vidas, buscando a las personas, llevándole la palabra de Dios con el ejemplo y, por supuesto, trayéndola a la iglesia. Porque cuando usted la empieza a capacitar y la persona empieza a conocer a Dios, comience a conocer qué es lo que tiene Dios para ellos van a querer más. Recuerden que ustedes no van a cambiar a nadie. El Señor es el que cambia. Pero necesita que ustedes hagan su trabajo y no yo haga mi trabajo, mi esposa haga su trabajo y cada uno hagamos nuestro trabajo. Amén. Vamos a desarrollar a nuestros vecinos, vamos a desarrollar el crecimiento del evangelio en este lugar. Vamos a hacer que cada día haya más personas. Comprometamos a crecer a la iglesia, a comprometer a traer una visita, a traer un amigo,
No dejen que solamente esta bendición sea para ustedes. Repartan esta bendición. La bendición de ser cristiano debería de ser tan buena y es tan buena que deberíamos no ser nosotros tan avariciosos de tenernos nosotros en nuestro hogar nada más. Deberíamos de tener nuestro corazón lleno de ganas de que nuestros vecinos también vengan para acá. De que nuestros amigos y nuestros familiares también vengan a los pies de Cristo. Porque van a recibir lo que nosotros, de gracia, que hemos recibido. Y por último, mis queridos hermanos, cuando ustedes sientan que desfallecen, pídale al Señor que el Señor despierte su espíritu. Así como Él despertó al espíritu de Zorobabel para construir el templo, pídale al Señor. Cuando se sientan desfallecidos, pídale al Señor. Cuando se sientan débiles, pídale al Señor. Que crezca, que se fortalezca su espíritu. En el poderoso nombre de Jesús. Y Dios va a tener el control. Bendecimos a esta iglesia, bendecimos a los pastores, le damos infinitas gracias por el tiempo que me han brindado. Espero que haya sido de su agrado. Y mire, hay que ser obediente a Dios, en verdad, para estar aquí, para predicar una palabra del Señor. Hay que ser obediente. Hay que buscar todos los días escudriñar su palabra y aprender de Él. Busquemos consejos sabios de nuestros pastores, de nuestros líderes. Busquemos, cuando sintamos que no entendamos algo, buscamos a alguien que tenga un nivel superior, que tenga un crecimiento espiritual mayor que el de uno, para poder escudriñar, para poder disipar dudas. No se queden con las dudas. Todos tenemos dudas en algún momento. En algún momento leemos un pasaje de la Biblia y wow, ¿qué pasó? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué sucedió esto? Busquemos a nuestros pastores, busquemos a nuestros líderes. Y si nuestro líder no sabe, él busca un pastor. Y si mi pastor no sabe, busca el consejo de pastores. Alguno le va a preguntar. Pero yo sé que el Señor y el Espíritu Santo le va a dar la palabra que necesitamos a cada uno de nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, quiero que se pongan de pie. Vamos a orar. Y le voy a dar gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de poder traer esta palabra para acá, para esta iglesia. Y agradecido estoy con el pastor. Gracias por haberme tomado en cuenta, pastor, por traer esta palabra acá. Vamos a orar. Se inclinen tus rostros, por favor. Padre de la gloria, Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre eterno, por la oportunidad de recibir esta palabra que trajiste para el día de hoy, para nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra. Que todos nos comprometamos a obedecerte cada día más, a seguir tus mandamientos, tus estatutos. Nos comprometemos a orar, a leer tu palabra, a amar al prójimo, a seguirte, a que nuestra fe crezca cada día más. Te pido, Señor, que tú tomes el control de nuestra familia, tomes el control de nuestros ministerios, tomes el control de esta iglesia, de los líderes, de los pastores. Entrónate en cada hogar de esta comunidad. Entrónate en cada familia, Padre eterno, Espíritu Santo. Amado Jesucristo, toma el control de acá, de todas las personas que están aquí presentes. Y que salga con un corazón dispuesto a seguir tu palabra. Dispuesto a seguir tus mandamientos y a obedecerte porque te aman. A obedecerte porque creen en ti. Señor, que ensanchen sus estacas esta iglesia, Padre. Que hayan más sillas porque van a venir muchas más personas. Que la profecía, que los dones se multipliquen en esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Que el don de lengua, el don de sanidad, en el nombre poderoso de Jesús, el don de profecía. Que se muevan, Señor, los 5 ministerios. Que salgan de aquí profetas, evangelistas, maestros, pastores y profetas, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a la familia pastoral, que no le falte nada en su hogar. Llénalos cada día más de tu presencia, de tu unción, y úsalos grande y poderosamente. Que sean un barro de poder y de gloria usado en tus manos, Señor. Llénalos cada día más de tu unción, en el poderoso nombre de Jesús. Y a esta iglesia le doy las gracias, Padre eterno, por haber puesto
en el corazón la disposición de venir hoy a escuchar tu palabra. Y te pido que este granito, esta semilla haya caído en buena tierra y que dé el fruto al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Que lleguen a su casa transformados. Háblale en las noches, háblale en los sueños, Espíritu Santo. Abre sus oídos espirituales, abre sus ojos espirituales, que sus espíritus se amalgamen al Espíritu Santo y que cada día te conozcan más en el nombre poderoso de Jesús. A ti, Señor, sea toda la gloria, la honra, la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Den un fuerte aplauso, Señor. Dios le bendiga, puede sentarse un momento. Dios bendiga a nuestro pastor Carmelo, a su esposa, a nuestra hermana y pastora también, María Mayor, Miqueas, y las dos hermanas que están con nosotros.